Echeverría. Doctor Enrique, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Aquí estoy comentando con ustedes lo que pues es una noticia sin duda importante. Sí, es un hecho significativo en varios sentidos para la vida de México. Primero, pues una persona que es percibida por la opinión pública, es percibida por el conjunto de instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos como uno de los principales responsables de hechos muy graves como la matanza del 2 de octubre, como lo del 10 de junio de 1971 y pues lo fuerte de la guerra sucia, la parte más cruenta de la guerra sucia. Termina en su casa como una persona sin responsabilidades, sin haber sido sometido a ningún tipo de enjuiciamiento. En fin, pues son circunstancias que la historia decide y que así se dio. Es lamentable que no haya sido llevado a un tribunal para saber de su responsabilidad en los hechos que la sociedad percibe como de su responsabilidad, pero así suceden las cosas. Así está y así la tomamos, mi buen Ricardo. Sí, él es un personaje de una trascendencia fuerte en el sistema político mexicano. Él gobernó el país en la etapa en que el presidente de la República era un semidios. Sus decisiones eran palabra divina, semidivina, cuasi divina. Lo que él decía se cumplía y no había medio legal ni político ni de ningún tipo que pudiera detener sus decisiones. Es uno de los personajes que representa la fuerza que llegó a tener el viejo régimen en el sistema político mexicano. Fue formador de muchos políticos porque tuvo una personalidad muy fuerte, era un hombre de un carácter duro, un carácter firme y no se escondía para hacer las maldades que hizo. No fue como la generalidad de los políticos que tienen una actitud aparentemente suave, aparentemente tranquila frente a la sociedad cuando son muy duros en su manera de actuar. No, Echeverría no, pues actuaba tal cual era, ¿no? Es representante de la etapa más autoritaria, de la etapa más represiva, de la etapa más abiertamente autoritaria del sistema político mexicano. López Obrador habla de perdón, pero no olvido. Y las familias parece que dicen ni perdón ni olvido. ¿Usted qué opina, doctor? Yo creo que todo ser humano tiene derecho a la misericordia. Yo no soy especialista en odiar seres humanos, pero estos seres humanos como Luis Echeverría no fueron cualquier tipo de personas malas en este mundo. Fueron especialmente dañinas para la historia total del país. O sea, no fue intrascendente lo que hicieron. No fueron malos que robaron mucho, sí lo hicieron. No fueron malos que mataron gente, sí lo hicieron. No fueron malos que destruyeron organizaciones sociales, sí lo hicieron. O sea, ellos personifican y simbolizan al sistema político mexicano. Por eso es importante que no se olvide ni una pizca, ningún rasgo, ningún elemento de lo que conformó su política, para que quede claro en la historia de México quiénes han sido sus gobernantes, a qué se dedicaron, qué hicieron y qué responsabilidades les atribuimos nosotros como ciudadanos. No somos jueces, pero sí somos capaces de juzgar con principios éticos, de juzgar con principios morales por delante la conducta de los gobernantes. Es el caso de Echeverría, por eso debe haber memoria. El pueblo tiene que guardar los sucesos en su conocimiento, en su memoria,
transmitirlos de generación en generación para que este tipo de personajes no vuelvan a convertirse en dirigentes del Estado mexicano, de la nación mexicana, del conjunto de las y los mexicanos. Bueno, yo quisiera decir que la etapa de Echeverría ciertamente fue la de mayor fuerza del sistema político mexicano, pero no la última. Todavía dejó una larga secuela que en muchos aspectos sigue hasta nuestros días. Yo tengo muy presente la historia del porfiriato. Por mi vocación de vida me he dedicado a estudiar esas cosas de la ciencia política y he estudiado la historia del porfiriato. Y sé muy bien que se acabó Porfirio Díaz en la política mexicana. Se fue del país, no volvió más, murió en París y está enterrado, bien enterrado, en un cementerio parisino. Pero el porfiriato no se fue. Los hábitos, las costumbres, los métodos, las formas, las maneras de hacer política del porfiriato permanecieron por un largo rato entre nosotros. Incluso hay todavía quienes reivindican la etapa del porfiriato como una etapa positiva para la historia de México. O sea, no se van por completo. Es lo mismo este sistema del priismo, el PRI-gobierno, lo que hemos llamado el PRI-gobierno. Los hechos del 2 de octubre no pasaron y se esfumaron y se perdieron en el tiempo. La matanza del 10 de junio de 1971, de la que es históricamente responsable Luis Echeverría, no desapareció de un día para otro. Y la guerra sucia, ese conjunto de acciones tan graves, tan deleznables, tan crueles, tan terribles, pues dejan sedimento en la historia del país, por eso no deben ser olvidadas. Yo creo que tienen razón las familias de víctimas cuando dicen ni perdón ni olvido. No podemos pensar que les vamos a hacer un monumento a Luis Echeverría porque hizo algunas carreteras, que sí las hizo. No podemos pensar que vamos a rendirle honor porque en política exterior tuvo algunas acciones rescatables. ¿Cómo no? Pues ellos defendieron el principio de no intervención de manera muy firme, los priistas, durante mucho tiempo. Entonces, no hay que dejarnos confundir, hay que leer bien la historia, hay que poner en la balanza los hechos positivos y los hechos negativos, todos los seres humanos los tenemos, y con el enjuiciamiento moral, con los principios éticos por delante, nosotros digamos, nunca más un gobierno del tipo del que ejerció Luis Echeverría Álvarez en este país. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Muchas gracias, doctor.